Grecia, Italia, ahora España, son todos gobiernos que pues, han tenido sus modificaciones recientemente. ¿Se puede reducir todo al factor económico, a que se haya dado estos cambios de gobiernos de manera tan seguida dentro de un contexto pues, de crisis económica? Bueno, la realidad es que los gobiernos rinden cuentas ante sus ciudadanos y en época de crisis es lógico que se les evalúe de acuerdo a su desempeño económico. La realidad es que han caído prácticamente todos los gobiernos que se han presentado a elecciones desde el año 2008, desde que comenzara la crisis financiera, después del colapso, de la quiebra de Lehman Brothers. Han caído todos los gobiernos, con algunas contadísimas excepciones como el gobierno polaco, que son países que estaban creciendo. Por lo tanto, en todos los países donde se ha juntado la crisis y las respuestas de los electores han interpretado que las respuestas a las crisis no estaban siendo eficaces o no había crecimiento económico, los gobiernos han sido barridos y se los han llevado por delante. Hay una parte que tiene que ver con que, lógicamente, como decía, los gobiernos rinden cuentas, pero también nos hemos movido hacia unos escenarios donde no es tanto que los ciudadanos obligan a los gobiernos a rendir cuentas, sino que los mercados directamente están empujando y presionando de forma muy fuerte a los gobiernos, y ahí es donde, digamos, el curso normal de los acontecimientos en democracia empieza a descarrilarse o a parecer algo anómalo, y da la sensación a la gente de que no están eligiendo entre unos gobernantes u otros, sino que simplemente los mercados están derribando a los gobiernos y ellos están convalidándolos. El hecho de que la crisis de gobierno en Italia y en Grecia no hayan desembocado en elecciones deja muy claramente entrever que hay un momento en el cual se prescinde de los ciudadanos porque las respuestas o las preguntas no son oportunas, o no es el momento procesal para preguntar a los ciudadanos, sino para generar gobiernos de unidad, gobiernos de concentración. Entonces, hay un momento en el que la ciudadanía ha sido puesta o está siendo puesta entre paréntesis temporalmente, y eso es lo que preocupa desde el punto de vista de la gestión de la crisis. Precisamente, ¿cuáles son estas preocupaciones que se nos vienen encima cuando estamos viendo que son los mercados quizás los que están decidiendo los cambios políticos que está habiendo en el entorno europeo últimamente? Bueno, democracia en el fondo es autogobierno y capacidad de decidir sobre el futuro de uno individualmente y decidir sobre el futuro colectivo de un país. Lo que esta crisis ha puesto en evidencia es que si alguna vez hubo un margen de autonomía para la política nacional, o por lo menos la gente tuvo esa sensación, porque en época de crecimiento económico se pueden asignar los recursos de forma y manera que la gente esté más o menos satisfecha o piense que se reflejan en sus prioridades. Pero en un momento como el actual, la ciudadanía percibe que el margen de maniobra de la política nacional, de las instituciones nacionales, no es solo sumamente estrecho, que eso ya lo sabían, sino que es negativo en el sentido de que el poco margen que le queda a esos gobiernos es aplicado a recortes, austeridad, reformas, etc., sin tampoco ver a cambio la posibilidad de que crecimiento, empleo vengan por algún lado, o bien del contexto nacional o bien del contexto europeo. En Europa esto es exactamente lo que está pasando. El poco margen nacional que le queda a los gobiernos se aplica a austeridad y recortes. Y sin embargo, el margen de actuación que se ha transferido a las instituciones europeas como soberanía o como capacidad de decisión no redunda en decisiones europeas que generen empleo, etc. En España, en esta campaña electoral, que no se había desarrollado en torno a Europa, sino que era una campaña muy local, en los 2 últimos días, con la prima de riesgo en alza, con la amenaza de los mercados, la gente ha votado bajo la sombra de los mercados y bajo la amenaza exterior de un país que podría ser intervenido si las cosas siguieran por ese rumbo. Y eso ha hecho visualizar muy claramente a la gente qué es lo que se juega, sobre qué es lo que se decide y sobre qué es lo que no se decide al final. Y estamos hablando de medidas de austeridad que van a ser
todavía más severas, no solamente aquí en España, sino también ya lo estamos viendo en Grecia, en Italia también, están pasando por lo mismo. ¿A dónde queda la población de estos países en todas estas decisiones cuando se supone que son los gobiernos los que velan, ¿no?, también por el bienestar de su sociedad? Estamos hablando del final del estado del bienestar, quizá. Bueno, es cierto que con el diseño que hemos hecho de la Unión Económica y Monetaria era un diseño que estaba solo preparado para buen tiempo. Era un sistema que generaba una enorme liquidez. Eso ha permitido a la gente vivir muy bien. Estos 10 últimos años en España, en Europa, han sido prácticamente los 10 mejores años que la gente puede recordar. No ha habido otros 10 mejores años. Sin embargo, ese sistema ha demostrado que no es capaz de capear temporal o mal tiempo, y que cuando se ha generado o se ha producido esa restricción de crédito, el sistema no ha sido capaz de compensarlo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Recortes, planteamientos sobre la viabilidad y la sostenibilidad del estado del bienestar, las pensiones, los seguros de desempleo, el gasto en educación, el gasto en sanidad, en un contexto internacional muy restrictivo. Los europeos ya estábamos en una crisis estructural que era relativa respecto al resto del mundo. Europa, incluso cuando crecía, hablo de la Unión Europea, ya estaba creciendo menos de lo que estaban haciendo los demás. Por lo tanto, ya había una sensación de pérdida de poder relativo. La crisis lo agrava de forma mucho más acentuada, con lo cual empezamos a tener estas dudas sobre si nuestros sistemas son sostenibles. Y la respuesta no está en el ámbito nacional, está en el ámbito europeo. Si los europeos somos capaces colectivamente de estimular las economías, de generar sostenibilidad y crecimiento, o no somos capaces de hacerlo. Lo que está claro es que la socialdemocracia o el estado del bienestar en un solo país es imposible, es inviable, y no tenemos muy claro si es inviable en Europa si el resto de los países no lo hacen. Es decir, lo que está ocurriendo en el resto del mundo fuera de Europa es que los países que crecen o tienen recursos energéticos o recursos naturales importantes, o no tienen estado del bienestar. El modelo europeo es muy caro y es muy difícil de mantener, y lo que vamos a ver es si se puede sostener un sistema democrático con amplios derechos sin recursos que lo respalden, ¿no? Ese es un poco el dilema que tenemos por delante. Estamos viendo entonces que un sistema que está cayendo quizá por sí solo, ¿no? O quizá está poniendo un poco en duda ya cuál es su viabilidad. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando para quizá iniciar alternativas a este sistema que, bueno, de momento funcionaba, pero ha llegado a un punto en que quizá comienza a ser insostenible? Bueno, hasta ahora es verdad que, de nuevo, en el ámbito europeo hemos hecho una división del trabajo entre de lo que se encargaba la Unión Europea y de lo que se encargaban los Estados, que funcionaba más o menos como compartimentos estancos. Usted es libre de hacer en el ámbito nacional lo que quiera con su política social, con su política educativa, con su política de pensiones. Europa, como decimos siempre cuando hablamos de Unión Europea, no se preocupa de estas cosas. Europa crea mercados, regula, desregula o re-regula en otro ámbito, pero Europa está encargada de crear el entorno macroeconómico en el que usted luego podrá libremente decidir cómo asignar los recursos. Si es Eslovenia y es muy liberal, podrá tener un estado social de una manera. Irlanda podrá tener sus propios impuestos sobre sociedades, etcétera. Los escandinavos podrán tener un alto gasto social, ¿no? Entonces, este sistema, que era muy homogéneo por un lado, pero muy heterogéneo por otro, está fusionándose. De tal manera que ahora Bruselas le está diciendo a Irlanda: usted no puede tener estos impuestos, a otro país usted debe consumir más, usted no puede gastar tanto, y va a empezar a supervisar los presupuestos. Las propuestas que se están lanzando hoy por parte de la Comisión respecto a lo que llamamos la gobernanza económica de la eurozona, en el fondo son la gobernanza económica de los Estados, con presupuestos semestrales que se someten a Bruselas antes de ser aprobados por los parlamentos nacionales, porque se le dice a los parlamentos nacionales: usted no es libre, usted no es soberano de aprobar el presupuesto que quiera, porque resulta que en ese presupuesto habrá deudas y gastos que tendrán que ser financiadas y respaldadas por un Banco Central Europeo, etc., ¿no? Por lo tanto, estamos asistiendo a la fusión
de lo nacional y lo europeo y a la imposibilidad de separarlo. Y eso va a generar muchísimos problemas políticos porque hay que gestionarlo. Precisamente cuando, sobre todo en el caso de Grecia, se vio claramente, ¿no? Cuando comenzaron a surgir las amenazas de una posible expulsión de la Unión Europea en el caso de que no acatara las medidas de austeridad que se le pedían, del plan de austeridad, se comenzó a hablar de hasta qué punto la Unión Europea está preparada para facilitar mecanismos de la salida de la propia institución. Entonces, son quizá estamos ante una falta de entendimiento por parte de los países miembros de, bien, nos unimos a este grupo que nos va a ayudar, pero en el momento en el que se unieron no estaban pensando en que podrían llegar a tener problemas también y podrían estar interesados en una salida, o quizás sí que la Unión Europea también debería comenzar a facilitar estos mecanismos de países miembros que en un momento pues deseen abandonarla. Es que nos hemos dotado de unas reglas que se ha demostrado que no funcionan. Hay dos maneras de solucionar el problema, ¿no? Cambiando las reglas o cumpliendo las reglas hasta el final. Y si alguien no cumple las reglas, se le expulsa, ¿no? Es decir, el sistema del euro es un sistema por el cual se comparte la moneda, pero no la responsabilidad solidaria sobre la deuda que se emite de acuerdo con esa moneda. Y estaba explícitamente hecho así en el tratado para que Alemania aceptara convertir su marco, que era la moneda de referencia europea, en el euro. Porque si no, hubiéramos ido a un sistema como el que tienen otros de vincular su moneda al marco, como hacen los daneses, etc. Ellos formalmente no emiten euros, juegan con la ficción de que de que tienen una corona danesa independiente, pero en la práctica están pegados. Mantienen su soberanía de forma formal, pero son arrastrados por las decisiones que tomara eventualmente el Banco Central o, si fuera el caso, cuando era el marco. Nosotros nos hemos dado una moneda común, pero hemos hecho también una ficción. Tenemos una moneda común, pero yo no voy a respaldar sus deudas. Y toda la inestabilidad de los mercados, por mucho que se les acuse que lo hacen de especulación, pero en el fondo se genera especulación porque hay una lógica de fondo donde por escrito se lee, y los mercados lo leen como cualquiera, que no se respaldará la deuda de los estados nacionales. Deben pagarla por su propia cuenta. Y si no, irán a un escenario de quiebra, etc., ¿no? Ese diseño es el diseño erróneo. Y por lo tanto es el diseño que tenemos que cambiar. Y mientras no lo cambiemos, los mercados seguirán leyendo en el tratado que la cláusula de que no se respalda, de que no hay bailout de los estados. Y por lo tanto jugarán a especular contra ese país. Tampoco está en el tratado que se pueda expulsar a un país. Con lo cual es un catch-22, ¿no? Una cosa impide la otra y esa que lo impide también impide la primera. Si no te puedo rescatar y no te puedo expulsar, ¿qué hago contigo? ¿No? Y en esa nube de confusión es en la que los especuladores evidentemente son libres de vender en corto, vender en largo, jugar a una cosa o jugar a la otra. Pero tenemos que romper ese sistema por uno de los dos lados. O te respaldo o te expulso. Pero no puedo seguir manteniéndote en un limbo en el cual sufrimos al final todos. Y por esa pequeña grieta que se abrió en Grecia, se ha convertido en una brecha enorme por donde se inunda, por donde se vacía toda la eurozona. A raíz de todo esto, hemos visto pues unos cambios de gobierno recientemente, como ya comentábamos, pues el caso de Italia, Monti, el caso de Grecia, Papademos, y ahora aquí el Partido Popular en España, en el que todos ellos tienen algo en común. Todos ellos pertenecen, estos líderes, al Club Bilderberg. No es el caso de Mariano Rajoy, pero sí es el caso de la secretaria general del partido. ¿Cree que se está creando una élite de líderes pues, que favorecen quizá a los mercados o al entorno financiero, dado que pertenecen a estos grupos tan selectos? Bueno, realmente esa afiliación puede ser causa de las políticas o también consecuencia. Podemos verla en los dos sentidos. Lo cierto es que los gobiernos conservadores dominan hoy
después de las elecciones en España, en la mayoría de los estados europeos, menos en un par de ellos, ¿no? Lo cual quiere decir que hay una mayoría social conservadora en Europa favorable a políticas pro mercado, ¿no? Con un entendimiento mínimo también del papel del Estado en términos de estado del bienestar, etc. Pero lo que hay es una coalición pro mercado muy importante. Dentro de eso puede haber visiones diferentes desde el norte y del sur sobre si se debe ir hacia más austeridad o hacia menos, pero probablemente incluso en el punto medio acaban encontrando un cierto acuerdo, como es el caso de las conversaciones de Merkel y Rajoy, que van a seguir prolongando, donde al final tendremos un equilibrio entre austeridad a cambio de liquidez en los mercados. Pero sigue siendo, evidentemente, un programa de austeridad y un programa conservador de salida de la crisis. Los que están planteando desde los partidos progresistas, de las fundaciones progresistas, una salida alternativa a la crisis que consiste en estímulos fiscales, con cierto apoyo también de economistas estadounidenses, allí llamados liberales o de izquierdas o progresistas, como Krugman, Stiglitz y compañía, es una salida de la crisis basada en keynesianismo, estímulos fiscales. Hay un gran debate ideológico entre monetaristas y keynesianos que electoralmente han perdido los keynesianos en este momento, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Entre los monetaristas, digamos, o entre los más conservadores, tendrán que llegar también a sus propios acuerdos, pero hoy por hoy nadie que proponga salir de la crisis por estímulos fiscales tendrá muchas posibilidades de salir elegido, siquiera porque los mercados descontarán también ese tipo de salida y lo pondrán en términos muy difíciles, pero el consenso es ese. El Banco Central Europeo está preocupadísimo por la inflación. Nadie más que el Banco Central Europeo parece estar preocupado por la inflación, ni los ciudadanos, ni siquiera los políticos, pero ese es su mandato y están dispuestos a cumplirlo a rajatabla.